¿Qué pasaría si uno de los instrumentos financieros más importantes, para proteger a una familia, estuviera rodeado de mitos? Mitos que nos impiden usarlo. Y peor aún, ¿no? Peor aún, ¿qué pasaría si ese miedo, el más grande de todos, de que las aseguradoras no pagan, estuviera basado en puros malentendidos? Uf, sí. Hoy vamos a hacer justo eso, un análisis a fondo para derribar esas barreras mentales que, al parecer, dejan a muchísimas familias, desprotegidas. Y es que es un tema fascinante, porque no se trata solo de números, de contratos, ¿sabes? No, para nada. Se trata de psicología, de cómo percibimos el riesgo, el costo. En el fondo, hay como 3 grandes monstruos que nos frenan. 3 monstruos, me gusta. Sí, la idea de que es carísimo, que es súper complicado de entender y que básicamente es una estafa. Claro. Pero lo interesante es que una vez que les pones luz, te das cuenta de que no son tan aterradores. La misión de hoy es justo esa, entender por qué y encontrar un mapa claro para navegar todo este proceso. Me encanta. Empecemos por el más grande entonces, el que seguramente frena a la mayoría. El seguro de vida es demasiado caro. Uf, el principal. Uno escucha esas palabras y la mente se va de inmediato a una mensualidad altísima, a un lujo. Justo ahí está la primera gran distorsión. Se asume que es una tarifa fija, elevada. Pero la realidad es que el precio es un traje a la medida. O sea, depende de cada persona. Exacto. No es lo mismo una persona de 25 años que una de 55. No es lo mismo alguien que fuma que alguien que corre maratones, ¿no? Claro. La edad, la salud, tus hábitos, todo eso define el costo real. Entiendo, tiene sentido. Pero para que la gente se haga una idea, a ver, ¿de qué cifras estamos hablando? Porque la percepción es de cientos de euros al mes. Fíjate qué tan desconectada está la percepción. Hay un ejemplo muy concreto que lo ilustra perfecto. A ver. Un hombre de 30 años, sano, no fumador, para asegurar un capital de 100.000 euros para su familia, podría estar pagando alrededor de 50 euros. 50 euros. Mensuales, supongo. No, al año. ¿Espera qué? ¿50 euros anuales? 50 euros al año. O sea, estamos hablando de menos de 5 euros al mes. Menos. Por una protección de 100.000 euros. Esa cifra, rompe por completo el esquema. Es menos de lo que cuesta cualquier suscripción de streaming. Exactamente. Y esa es la brecha de la que hablábamos. La gente llega a sobreestimar el costo real hasta 5 veces. 5 veces. Es muchísimo. Entonces, el problema no es el precio. Es el precio que imaginamos que tiene. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Cuál? La verdadera pregunta no es si podemos pagarlo. Es, ¿nuestra familia puede permitirse el lujo de que no lo tengamos? Ahí es donde la perspectiva cambia por completo. Totalmente. Derribado el primer monstruo, entonces. Vamos por el segundo, que es casi igual de paralizante. ¿El de la complejidad? Sí. Los seguros son muy complicados de entender. Y hay que admitirlo, el lenguaje no ayuda. Primas, capital asegurado, beneficiarios. Suena a que necesitas un abogado. Exacto. Solo para leer la primera página. Es una barrera real. A veces, el sector financiero parece diseñado para ser intimidante. Pero si quitamos toda la jerga, en el fondo, todo se reduce a una decisión muy simple. Casi como elegir dónde vivir. Piénsalo así. Puedes alquilar una casa o puedes comprarla. Me gusta la analogía. A ver, desarróllala. ¿Cómo funciona eso? Es muy sencillo. El seguro temporal es como alquilar. Ok, alquilar. Pagas por protección pura y dura, por un tiempo específico, 10, 20, 25 años. Es la opción más económica y es perfecta para cubrir necesidades que tienen fecha de caducidad. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la hipoteca de tu casa o los años de educación de tus hijos. Si durante ese contrato de alquiler algo te sucede, tu familia recibe el dinero. Si al final del plazo no ha pasado nada, el contrato simplemente termina. Alquilaste protección y ya está. Justo. Entendido. Es una solución directa para un problema con un tiempo definido. Entonces, supongo que el seguro permanente es comprar la casa. Exacto. Es una cobertura que te acompaña para toda la vida. No tiene fecha de vencimiento.
La prima, o sea, lo que pagas, sí es más alta, Claro. pero no todo ese dinero se va en pagar el alquiler. Una parte de esa prima se acumula en un componente de ahorro que va creciendo con el tiempo, como si estuvieras pagando la hipoteca de un activo, ¿sabes? Ah, ya veo. Por eso no es solo protección, es una herramienta de planificación patrimonial a largo plazo. Vale, entonces la complejidad se disuelve cuando te haces la pregunta correcta. ¿Mi necesidad es temporal o es para siempre? Ahí está la clave. Si quiero asegurarme de que la hipoteca se pague si falto en los próximos 20 años, pues alquilo. Ajá, Si lo que busco es dejar una herencia garantizada pase lo que pase y cuando pase, entonces compro. justo a eso iba. El para qué te dice qué herramienta usar. No hay una opción mejor que la otra en abstracto. Hay una opción mejor para un propósito concreto. Cuando lo ves así, el monstruo de la complejidad se vuelve bastante manejable. Perfecto. Y eso nos deja con el tercer monstruo, quizá el más emocional de todos, el que nace de la desconfianza. El más difícil a veces. Sí, las aseguradoras siempre buscan excusas para no pagar. Es la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La familia devastada teniendo que pelear contra un gigante burocrático en su peor momento. ¿Qué tan real es ese miedo? Es un miedo muy potente y, la verdad, muy extendido. Pero, de nuevo, los datos cuentan una historia diferente. Ah, sí. Sí, fíjate. Solo para darnos una idea de la magnitud, en 2024 las aseguradoras en España pagaron 1.540 millones de euros en indemnizaciones de vida. 1.540 millones. Sí, eso es más de 4.2 millones de euros cada día. ¡Wow! O sea, pagar es la norma. Es el negocio. Es el negocio. Me sorprende la cifra porque la narrativa popular es siempre la de la letra pequeña, la del truco escondido en el contrato. Si pagan tanto, ¿de dónde vienen los casos que sí son rechazados? Los que alimentan ese miedo. Fíjate que es justo lo contrario, de la letra pequeña. Los problemas casi nunca vienen de una cláusula oculta, sino de dos situaciones muy claras que están en gran medida bajo el control de la persona que contrata el seguro. A ver, La primera y la más común es ocultar información. ¿te refieres a mentir en el cuestionario de salud? Exactamente. Omitir una enfermedad que ya tenías, mentir sobre si fumas o si practicas un deporte de riesgo. Eso no es un descuido. Legalmente se considera un fraude. Claro, es grave. De hecho, la ley en España contempla algo que se llama periodo de incontestabilidad. Es 1 año. Si durante ese primer año la aseguradora descubre que hubo una ocultación grave, deliberada, tiene derecho a anular el contrato. Entonces la clave es... La regla de oro es una: transparencia total. Ser brutalmente honesto en la solicitud es la mejor garantía de cobro. Entiendo. La honestidad como primer blindaje. ¿Y cuál es la segunda razón? La segunda son las exclusiones. Y estas no son trampas, ¿eh? Están escritas de forma muy clara en las condiciones de la póliza. Son las reglas del juego. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la gran mayoría de los seguros no cubren el suicidio durante el primer año de contrato. Tampoco cubren una muerte que ocurra mientras la persona está cometiendo un delito. Ok, tiene lógica. No son trucos para no pagar, son simplemente los límites del acuerdo. Si eres honesto al principio y conoces estas reglas básicas, la probabilidad de un problema es mínima. Vale, entonces, si ya entendimos que ni es tan caro ni tan complicado y que las aseguradoras sí pagan si hacemos las cosas bien, la pregunta lógica es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo a construir esta protección de forma, inteligente? Pues empieza por dejar de adivinar. El error más común es elegir una cifra al azar. Bueno, con 100.000 euros seguro que les da. Sí, el número redondo. Pero, ¿les da para qué? ¿Para cuánto tiempo? Necesitamos un método, una forma de calcularlo. Y aquí es donde entra una herramienta que me pareció súper práctica, un acrónimo. Dime, ¿nos lo explicas? Claro, es una fórmula para no dejar nada al azar. La D es de deudas. Deudas. Hay que sumar todo. Lo que queda de la hipoteca, el préstamo del coche, el saldo de las tarjetas de crédito, todo lo que, si faltaras mañana, se convertiría en un problema para tu familia. Ok, deudas cubiertas. Luego la I. La I es de ingresos. La pregunta es, ¿cuántos años de tu sueldo necesitaría tu familia para mantener su nivel de vida mientras se reorganizan? Buena pregunta.
Una regla general bastante aceptada es multiplicar tu ingreso anual neto por un número entre 5 y 10. 5 o 10 años de sueldo. Exacto. Si ganas 30,000 euros netos al año, hablamos de un colchón de entre 150,000 y 300,000 euros solo para sustituir tu aporte. Es una cifra considerable. Ya tenemos D, E, I. ¿Qué sigue? La M es de metas futuras. Quizás la más importante es la educación de los hijos. ¿Cuánto costará la universidad, un máster? Son gastos futuros que hay que prever y cuantificar hoy. Y finalmente, la E. La E es de gastos finales, un punto que la gente suele olvidar. ¿A qué te refieres? El simple hecho de morir ya genera un gasto inmediato. Gastos funerarios, impuestos de sucesión, trámites. Se puede estimar una cantidad de entre 5,000 y 10,000 euros para cubrir esto sin que la familia tenga que tocar sus ahorros. Entonces, la fórmula final para saber cuánto necesito es sumar todo eso, deudas, más ingresos, más metas, más gastos finales. Y a ese total, restarle los ahorros que ya tengas. Claro. Y el resultado de esa operación es lo que podríamos llamar el número de la tranquilidad. Y ese ejercicio lo cambia todo, porque dejas de pensar en abstracto, en comprar un seguro, y empiezas a pensar en concreto. Necesito resolver una necesidad financiera de X euros. Lo vuelve tangible. Convierte algo abrumador en una cifra personal, calculada y manejable. Es un acto de claridad financiera brutal. Totalmente. Y con ese número de la tranquilidad en la mano, el segundo paso se vuelve muchísimo más fácil. Decidir qué tipo de póliza necesito. Claro. Volvemos a la analogía de antes. Si al hacer mi cálculo DIME, veo que el 80% de mi necesidad viene de la hipoteca y de cubrir los gastos de mis hijos hasta que tengan 25, Entonces tu necesidad es mayoritariamente temporal. lo lógico sería alquilar. Exacto. El cálculo te da el mapa de tus necesidades y su duración. Pero ojo, incluso se puede ser más sofisticado. A veces, la mejor solución no es elegir una u otra. Ah, ¿no? A veces, es combinar ambas. Una estrategia mixta. A ver, ¿cómo funcionaría eso? Podrías tener una póliza temporal grande, por ejemplo, de 300,000 euros a 25 años, para cubrir el grueso, ¿no? La hipoteca, los hijos. ¿Ok? Y al mismo tiempo, una póliza permanente más pequeña, de unos 50,000 euros, como base patrimonial a largo plazo. Para cubrir esos gastos finales o dejar un pequeño legado garantizado. Justo, sin importar cuándo fallezcas. Es una forma muy eficiente de adaptar la protección a la realidad de que no todas las necesidades duran lo mismo. Es una idea muy potente, la verdad. Y eso nos lleva al tercer y último paso que es crucial. Ya sé cuánto necesito y qué tipo de póliza quiero. Y ahora, ¿a dónde voy? ¿Le llamo al banco de toda la vida? ¿Busco en Google? Esa es la pregunta del millón. Y básicamente hay 3 caminos. 3 opciones. Sí. El primero es ir directamente a un banco o a una aseguradora. El segundo es a través de un agente exclusivo, que trabaja para una sola compañía. Y el tercero es acudir a un corredor o un asesor financiero independiente. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque a primera vista pueden parecer lo mismo. Aquí podemos usar otra analogía muy clara, la del concesionario de coches. Me gusta. Ir a tu banco es como ir a un concesionario SEAT. Son expertos en SEAT, te conocen todos los modelos, pero al final del día... Solo te van a vender un SEAT. Exacto. Lo mismo pasa con un agente exclusivo. Su lealtad, por contrato, es con su marca. Entiendo. Su universo de soluciones es limitado a una sola marca. ¿Y el corredor independiente? El corredor independiente no es un vendedor de SEAT, es un personal shopper de coches. Ah, ok. Su trabajo es sentarse contigo, entender tus necesidades, tu presupuesto, y luego salir al mercado a buscar la mejor opción para ti, ya sea un SEAT, un Peugeot o un Renault. Su lealtad no es con la marca. Es con el cliente. Tiene la capacidad y, de hecho, la obligación legal de comparar y ofrecer la solución que realmente se ajuste mejor a tus necesidades, no a las de una compañía en particular. La diferencia es abismal. Se trata de quién está de tu lado de la mesa. Totalmente. Y justo cuando uno cree que ya tiene todo el proceso controlado, mitos derribados, cálculo hecho, asesor elegido, aparece un error final, uno silencioso, que casi nadie menciona y que puede sabotear todo el buen trabajo. Es el error más peligroso porque ocurre después de haberlo hecho todo bien.
¿Cuál es? Consiste en tratar la póliza como un contrato de firmar y olvidar. La metes en un cajón y no la vuelves a mirar en 20 años. ¿Y por qué es tan grave? Si ya calculé bien mis necesidades. Porque la vida no es estática, cambia constantemente. La cobertura que era perfecta para ti como soltero de 30 años es peligrosamente insuficiente para ti a los 40, casado, con 2 hijos y una hipoteca más grande. Quiero, tus necesidades evolucionan. Tu número de la tranquilidad de hoy no será el mismo en 5 años. Hay que verlo entonces no como una foto fija, sino como un documento vivo que tiene que cambiar contigo. Exactamente. Es que el enfoque correcto es ver la póliza no como algo estático, sino como algo orgánico que debe evolucionar. Hay ciertos eventos vitales que deberían ser una alarma automática para descolgar el teléfono y revisar la cobertura. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de cambios deberían activarnos esa alerta? La lista es muy intuitiva. Primero, casarse o divorciarse. Eso implica, como mínimo, un cambio de beneficiarios. Lógico. Segundo, y el más obvio, tener hijos. Cada hijo que llega dispara las necesidades financieras de la familia. Tercero, comprar una casa nueva o más grande. O sea, una nueva deuda importante que cubrir. También imagino que los cambios laborales importantes influyen. Sin duda, recibir un aumento de sueldo significativo o un ascenso. Tu estilo de vida cambia, tus expectativas cambian y por tanto tus necesidades de protección también deben hacerlo. Claro. Y un último punto que a veces se nos olvida, el fallecimiento del beneficiario principal. Si la persona que ibas a proteger ya no está, es crucial nombrar a un nuevo beneficiario. Para asegurar que el capital llegue a donde tú quieres. Exacto. La recomendación es clara. Revisar la póliza a fondo cada 2 o 3 años o siempre, sin falta, después de uno de estos grandes eventos vitales. Entonces, si recapitulamos el viaje, ¿qué significa todo esto? Empezamos en un lugar de miedo, de incertidumbre, con esos 3 monstruos. Del costo, la complejidad y la desconfianza. Y hemos llegado a un marco de acción sorprendentemente lógico y claro. Hemos sustituido los mitos por un proceso. Un proceso de 3 pasos. Exacto. Primero, un paso de introspección. Calcular tu necesidad real con un método como el DIME, para encontrar tu número de la tranquilidad. Ajá. Segundo, un paso de estrategia. Decidir si alquilas o compras protección según tus objetivos. Y tercero, un paso de ejecución. Buscar el asesoramiento adecuado, preferiblemente independiente. Para encontrar la mejor herramienta en el mercado para ti. Exacto. Si conectamos todo esto con la idea principal, lo que hemos visto es un cambio de paradigma. Se trata de dejar de ver el seguro de vida como un trámite sobre la muerte Que es como lo ve la mayoría. y empezar a verlo como lo que realmente es, un acto de profunda responsabilidad sobre la vida de la gente que quieres. Es una pieza de planificación financiera diseñada para garantizar la continuidad de un proyecto familiar, incluso en el peor de los escenarios. Dicho así, es muy poderoso. Hay una frase que lo resume muy bien. Es el regalo de la tranquilidad en medio de la tormenta. Es una perspectiva que sin duda lo cambia todo. Y este análisis nos deja con una última reflexión. Una pregunta para llevarse a casa. A ver. Toda la lógica que hemos explorado se centra muy acertadamente en calcular las necesidades de una familia para mantenerse, ¿no? Cubrir deudas, gastos, educación. Pero esto plantea una pregunta que va un paso más allá. Además de cubrir las necesidades, ¿qué aspiraciones o sueños a largo plazo para una familia? No sé, la continuidad de un negocio familiar, la creación de una pequeña fundación, un legado para una causa, podrían asegurarse con este tipo de planificación. Y sobre todo, ¿cómo cambiaría esa nueva dimensión el cálculo final de nuestro número de la tranquilidad?